Bueno, estamos grabando, vamos a O sea, ponerlo ¿las en funciones se grande. podían hacer en Java o en PHP, en las dos cosas? Podéis ¿O solo que...? hacerlo como queráis, realmente. Me da igual. Mm, Realmente como estiméis, ¿vale? Como queráis. Yo lo he hecho en PHP, ¿vale? Bueno, vamos con ello. Vale, el primer ejercicio de los que propusimos era una función. Perdonad que hay aquí un mosquito. Al final me va a picar. Como os decía, el primer ejercicio de estos de funciones que hemos empezado a ver era crear una función a que le mandábamos un importe en bruto y nos tenía que devolver el neto y la parte del impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la función importe en el que le mando el bruto y en este caso le estoy mandando el IVA del 6%. ¿Vale? Veis que esto me devuelve un array y luego el array pues me devuelve dos keys, la posición cero y la posición uno. Este array tiene dos posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la función, ¿vale? Yo las funciones las he metido aquí en el fichero funciones1.php, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues es una forma muy interesante de encastrar, de poner todas las funciones. Al final, en un proyecto, lo idóneo es tener algunos ficheros con las funciones ordenadas de la forma que estiméis, ¿de acuerdo? Y ir utilizando con includes o con la función requiere aquellos ficheros que en cada caso, que cada screen necesitáis, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la función, ¿vale? Esta es la función. Entonces tenemos la función importe, que como veis recibe un float y recibe otro float. Lo único que el segundo float, llamado IVA, ¿de acuerdo? La segunda variable, llamada IVA, veis que tiene un valor por defecto, que es 21. Eso significa que si yo acá no le pongo nada, pues por defecto el IVA sería el 21%. Sin embargo, si le mando algo, bueno, pues en lugar del 21 IVA valdría 6. ¿De acuerdo? Y bueno, ya le digo aquí, con la síntesis dos puntos array, que voy a devolver un array. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente, creo la variable neto, en el que, bueno, con esta operación, con esta ecuación, lo que hago es ¿cómo deciros? Pues sacar el neto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto, si lo hacéis vosotros a mano con matemáticas, básicamente lo que tenemos es eso, ¿no? Un número tal que multiplicado por su IVA, ¿vale? No, un número tal que más su IVA correspondiente daría el importe que hemos mandado. Entonces, si al final lo que hacéis es esa ecuación, liberar la X, vamos, liberar lo que sería la incógnita, el número X, bueno, pues sale esto, ¿vale? Entonces, el neto sería esta ecuación. De tal forma que, lógicamente, si ya tengo el neto, ¿vale? El importe bruto que hemos enviado menos ese neto sería la parte del impuesto. Y veis que tengo un array en el que estoy mandando la primera posición neto y la segunda posición que sería esta operación. Si queréis lo ponemos entre paréntesis. ¿De acuerdo? De tal forma que posteriormente devuelvo el array. Ya en el fichero donde yo estoy utilizando esa función, pues ya lo utilizo. Veis que aquí recojo el array, recupero el array y array de 0 y array de 1. El neto, que es array de 0, y el IVA, array de 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo. ¿Vale? Estábamos mandando 120 y aquí tendríamos el resultado. Bueno, esto se podría redondear posiblemente, podríamos redondearlo porque si no, los decimales, bueno, pues ya sabéis que pueden ser muy exagerados. Bien, creo que esta era más o menos sencilla, no tiene tampoco mucha historia. Lo único es recordar
pues esto, ¿no? El tema de la síntesis que podemos utilizar, que es un poquito más completa, diciendo de forma explícita qué es lo que queremos recibir, un entero, un float, un string, un array, ¿de acuerdo? Y valor por defecto. También estamos diciendo lo que vamos a devolver, sí o sí, un array. Estamos componiendo el array aquí con los valores que hemos generado, las dos posiciones, lo devolvemos y bueno, pues ya lo tendríamos. ¿De El acuerdo? neto porque pones +1, Alfonso, en la parte de IVA. Pues sería por hacer, o sea, yo al hacer la operación, esta era la ecuación que me salía, básicamente. Tendría que volver a verla. No recuerdo dónde la hice. A ver, si me dais un segundo. Imagino que la haría por aquí. ¿Dónde puedo dibujar con esto? A ver. Bueno. O sea, realmente, aunque sea aquí abajo, ¿vale? Lo que estoy buscando es, voy a ponerlo así, un número X que, a ver, ¿cuánto es? A ver dónde podemos hacerlo. Imaginar que yo mando 120, ¿no? Que es lo que estoy mandando desde acá. ¿Vale? Aquí está, estoy mandando 120. Entonces, yo sé que 120 es igual a un número X, ¿vale? Más el 25 o el 6, no lo sé, en función más el IVA, ¿no? En este caso sería el 6, que sería IVA en nuestro caso. Entonces, nosotros aquí lo estamos trabajando como IVA, ¿de acuerdo? Un número X, ¿de acuerdo? Más, ¿cuánto es el 25% de X? ¿Vale? Si un número X es el 100%, voy a poner Z, sería, no sé, el 6%, por ejemplo. Sería 6x entre 100, ¿verdad? 6x entre 100. Entre 100. Entonces, esta sería la ecuación. Si mal no recuerdo, es que no la tengo aquí a mano, ¿vale? Pero en principio sería así. Esto sería donde nosotros tenemos 120, no sería 120, sería dólar importe. Y en lugar de 6 sería dólar IVA. ¿Vale? Dólar IVA por esa incógnita. ¿De acuerdo? Sería algo parecido a esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Despejar X. Despejando X, pues ya sabríamos el neto. Entonces yo llegué, despejando X, yo llegué, donde estoy, aquí, a esto. Ese 100 más el 1, me imagino que el 1 nos vendrá de aquí, donde estoy, de aquí, de este 1, una X. Que aquí está sumando, claro, de aquí, de este 1, esto es como si fuera una X. ¿Vale? Entonces eso, despejando en algún sitio, pues llegaría a ello, ¿vale? Luego si queréis lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero básicamente es por eso, porque al despejar la X, pues estaba llegando a esta expresión matemática para calcularlo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El siguiente ejercicio era mandar datos de un array de doble dimensión y que nos genere la tabla, de tal forma que en mi caso yo lo que tengo sería, ¿vale? Esto. Yo tengo, lo he llamado dólar tabla. Dólar tabla es un array en el que veis que voy creando, ¿vale? Es un array de dos dimensiones, ¿vale? De tal forma que tengo acá todos los datos de mi tabla. Estos serían los datos de mi tabla. Y esto en pantalla veis que está generando
pues esta tabla, ¿de acuerdo? Vale, sin ningún tipo de problema yo puedo añadir, ¿no?, al array pues, una posición más. Mandarinas, por ejemplo, 24, y sin ningún tipo de problema pues nos lo genera, ¿de acuerdo? Eso era la idea, o es la idea en este caso del ejercicio. Entonces, bueno, lo único que una vez que ya tengo creada yo la función le he llamado dibujar tabla, en el que le estoy mandando el array de 2 dimensiones, ¿vale? Porque, por ejemplo, esta posición, ¿cuál sería? ¿Qué posición sería esa? Si yo quiero pintar cantidades, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? O sea, me refiero eco dólar tabla, ¿qué posiciones? Decidme. 0, 2. 0, 2, ¿verdad? Posición 0 porque es la primera y 0, 1, 2, pues ya está, 0, 2. Si por ejemplo quiero este 25, ¿qué sería? Joana, ¿qué sería eso? ¿Qué posición sería? A ver. El... Uy, espera. 2, 3, el... Uy, no, estoy perdida. 0, el 3 y el 2. El 1. El 1. Este es el 0. Este es el 1. El 1. Este es el 2, ¿vale? Sea, muy bien. 0, 1, 2, 3. Muy bien. Ese es el 3. ¿Vale? Este sería... Pero luego ese sería el 1, ¿vale? Tenemos aquí, sería el 1. ¿De acuerdo? Lorena, ¿qué posición sería esa? Ese 50 que tengo marcado. Pues sería 4 y 0, 1, 2, 3, 4, 4. Muy bien, fenomenal. Exacto, eso es, ¿vale? Entonces, básicamente, apoyándome en esta idea, lo que voy a hacer es una función que me va a recorrer de forma secuencial, pues, la primera dimensión del array y posteriormente la siguiente dimensión del array. Entonces, lo que hago con esta función es mandar el array completo, aquí, ¿lo veis? Y sí que mando un segundo valor que es verdadero o falso. Realmente simplemente voy a mandar verdadero, porque esta función, igual que la anterior, veis que pone títulos igual a false. ¿Qué significa? Que por defecto, a mí, por completarlo más, si no mando nada, como segundo parámetro, si no mando nada, pues sería falso. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así. En mi caso, de momento sí que lo quiero, ¿vale? Pues le mando un true. ¿Qué significa? Bueno, pues lo único que significa es que si quiero o no quiero pintar la zona de arriba, los títulos, ¿vale? Yo lo que me he inventado es que puede haber tablas donde haya títulos y ahí puede haber tablas donde simplemente no haya títulos. Por ejemplo, esta tabla, que es una tabla, no tiene títulos. Todas las filas y todas las columnas tienen pues, la misma categoría, todo está dentro del T-body. Sin embargo, hay tablas donde nos puede interesar crear el TGAD. Bueno, pues en aquellas tablas donde, de momento, en esta función que es muy banal, pues básicamente lo que estoy haciendo aquí es generar el TGA. Simplemente, esta función podría elaborarse mucho más pues, para crear el T-body, el TGA, el T-foot, llevar cálculos, hacer miles de historias, ¿no? Pero en nuestro caso creamos algo sencillo. De tal forma que si este segundo atributo es verdadero, veis que lo valoro. Y lo que hago es que la primera fila, o el primer subarray es el que tomo como títulos. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esta función debería funcionar así. En caso de que quieras tener títulos o encabezados o el TGAD, el primer subarray, pues lógicamente tiene que tener esas palabras o esos valores con los títulos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a verla. Entonces, ¿qué hace? Recibimos array,
¿vale? Que lo que estamos enviando es tabla realmente, pero estamos recibiendo el array, ¿vale? De tal forma, tengo una variable, yo la he llamado desde, vendría a ser como deciros, bueno, ahora más abajo la vemos. De momento la inicializo a 0 y veis que empiezo generando con el eco la tabla, genero la tabla. Lo siguiente es valorar, valoro, ¿de acuerdo? Valoro si títulos es verdadero o es falso, porque si es verdadero tengo que crear el tgeat. ¿Lo veis? Si esto es falso, todo esto no se cumple y directamente lo que hago es generar las filas de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, como le estoy diciendo en el primer caso que es verdadero, pues genérame el tgeat, ya abro la primera fila, que solamente tiene una, y ahora sí, ahora cuento desde i igual a 0 hasta el valor que tiene el subarray, ¿de acuerdo? Veis que estoy preguntando array de 0, no array, ¿de acuerdo? Si yo hago aquí, vamos, para que lo veáis, esto es importante que los arrays os queden muy claro, ¿de acuerdo? Voy a abrir otro, por ejemplo, voy a poner varios, que sean repetidos, ¿eh? Si yo hago aquí echo dólar, no, madre mía, de dólar tabla, ¿qué pintaría esto? Laura, por ejemplo, ¿qué pintaría esto, Laura? A ver, ¿qué pintaría esto? Pues te contaría todos los elementos que tienes en la tabla. Dime Eh, concretamente, ¿qué a pintaría? ver, concretamente. Sí, un número concreto o varios números, no sé. Dime. Yo creo que contaría el número de arrays que tienes ahora mismo. Tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿puede ser? Tendríamos desde la línea 23 hasta la 90, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintaría 8, Puede ser, sí, pero me ¿vale? pillas, ¿eh? Creo que sí. Sí, sí, pintaría la cantidad de elementos que tiene la primera Sí. dimensión. Sin Ujú. embargo, si yo hiciera, por ejemplo, esto, Marina, ¿qué pintaría eso? A ver, ¿dónde es? Creo que pintaría lo que contiene la línea 85, ¿no? Cereza 25, 2, 6, 50. ¿Qué línea has dicho? La 85, el No, la elemento 3. 85 no, sería No, más sería bien la el siguiente. 86. 86, sí, perdón. Pero no pintaría eso. Code lo que nos devuelve es la cantidad de elementos que tiene ese array. Y ese Ah, array vale. es ese que estáis viendo que pone plátanos, 25, ese array. Entonces, ¿qué pintaría? Pintaría el número 5. La cantidad de elementos que tiene ese array en la posición 3, ¿vale? Sería 5. ¿Me he explicado? Sí. Brian, Eso ¿y qué nos pintaría? me dices a mí, ¿no? Sí, Pues no pintaría nada, ¿no? Porque no hay una... bien, no pintaría nada, perfecto, Claro. Vale, era una Alfonso pregunta, pregunta la tramposa. línea, justo te iba a preguntar, en la línea 82, donde pones tabla y abierto, eso es solamente para indicar la array, ¿no? Ese es para inicializar el array, tenemos un array vacío, Vale, pero no lo cuenta no como, lo cuenta, como exacto, posición cero, ¿no? eso Vale, es. vale. Vale, perfecto. Es la línea 83 donde ahora sí que le estamos ya implementando, ¿vale? Vale, Entonces la vale, sí, posición 8 perfecto. no existe, Quería asegurarlo, sí. Bien, la gracias. posición más alta sería la 7, ¿vale? Es como si fuera el 0, Ujú. esto como si Vale, fuera el sí, sí, sí. 1, así hasta, si os fijáis, este es el 7. Pero hay Sí, 8 sí, era por posiciones, confirmar. ¿vale? Vale, vale, vale. Realmente, cualquier posición que yo dijera ahora que esté entre el 0 y el 7
me pintaría siempre, si yo por ejemplo dijera aquí 7, ¿qué me pintaría? ¿Qué escribiría en pantalla eso? Pues 5 solo, porque Exacto. hay 5 elementos Todos, en la cualquiera de 7. ellos me va a pintar 5 porque todos esos subarray pintan 5. ¿De acuerdo? Si aquí, por ejemplo, en lugar del 1, imaginar que yo tengo esto, ¿vale? Es curioso porque eso también se puede hacer. Entonces, yo podría hacer, si yo hiciera esto, vale, ¿qué me pintaría? Perdón. ¿Eso qué me pintaría? Brian, Daría 4, ¿no? pintaría 4. Esto lo que hace es Claro. contar la cantidad de elementos que tiene un array. Bueno, pues ese array, que es la posición de tabla 7, aquí, la posición 3, 0, 1, 2, 3. Ah, esta es la posición. Ah, que esto es otro array. ¿Lo puedo contar? Sí, pues me pintaría 4. Escribiría 4. ¿De acuerdo? Bien. Fenomenal. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿de acuerdo? Pues nada, esta tabla, esta función, lo que estoy haciendo es desde la posición 0 hasta el tamaño del array posición 0. O sea, esto me va a devolver 4. ¿De acuerdo? 0, perdón, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en total, 5 elementos. Entonces, como me devuelve desde el 0 hasta el 4, que son 5 elementos. ¿De acuerdo? Esto es 5, me devuelve 5, pero del 5 hasta el 4, veis que hay un menor. Del 0 al 4 son 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesito que empiece desde el 0, porque sería la primera posición del primer array, o sea, esto. Esta es la que estoy, en tabla 0, en este caso el alias array, y desde ahí, posición 0, vuelve, posición 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Dime. Bien. Entonces, eso lo que se hace es de coger esta línea y me la pinta. ¿Veis? Me va creando celda por celda. En este caso, como estoy dentro del tbody, del tgead, es ths, no tds. Una vez que el bucle termina, cierro la fila, cierro el tgead y abro ya el tbody. ¿De acuerdo? Aquí hay una cosa que no me gusta, Esto no me gusta, porque esto no debe ir aquí. Me estoy dando cuenta. Esto debe ir aquí. Porque si no, no se generaría cuando... Si no se cumple esa condición, no se genera. Esto no me daría cuenta. Ahora, según lo está explicando, me he dado cuenta, ¿vale? Tendría que ir ahí. Y ahora fijaros en la variable que hemos declarado en la línea número 12, desde. ¿Veis que la pongo? Desde es 0. Si todo esto no se cumple, ¿cuánto vale desde? 0. Sin embargo, si esto se cumple, ¿desde cuánto vale? 1. ¿Por qué? Porque en este bucle que ya me va a pintar todo el tbody, veis que f, que es el contador, ¿vale? El que va a ir aquí posteriormente, la fila. Este es un doble bucle, porque me va a ir contando filas y columnas, ¿vale? Veis que voy creando en cada fila un tr, y dentro del tr hago otro bucle anidado para crear todas las columnas. Veis que la fila empiezo desde, bien desde la posición 0 o bien desde la posición 1, en función de si he utilizado la primera fila o no la he utilizado. Si he utilizado la primera fila, pues ya empiezo desde la siguiente, que sería la 1. La primera es la 0. Sin embargo, si no lo he utilizado, desde no permuta, con lo cual utilizaría todas las filas. Entonces, las filas, lógicamente, son cada una de estas. Una fila, otra fila, otra fila, ¿de acuerdo? Voy en tabla de 0, tabla de 1, tabla de 2, y es justamente de lo que se encarga F. ¿Veis dónde tengo F? Aquí está. Posteriormente, este bucle anidado va creando los TDs.
y voy diciendo desde la posición 0 hasta el que me cuente el array de cada fila, ¿no? O sea, dime qué cantidad de elementos pues tiene esto, que esto sería la posición 2, la posición 3, la posición 4, y siempre nos va a devolver 5 realmente, siempre nos va a devolver 5, ¿vale? Entonces, me va a generar ese bucle para crear todas las columnas. Entonces veis que voy llamando a f, al array f de c, me lo va generando. Y esto lo que hace es crearme la tabla, porque al final cierro el tbody y al final cierro la tabla. Y ya tendríamos creada la tabla. Entonces yo sé que a esta función le puedo enviar cualquier array de doble dimensión porque me va a generar ya siempre la tabla, ahorrándome pues a partir de ahora mucho trabajo. Entonces ahora, siempre y cuando quiera crear una tabla, bueno, pues tengo ese array y automáticamente se le mando y me le va a pintar, ¿vale? Lógicamente, Alfonso, todo depende de... lo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Todo depende mucho del CSS, ¿de acuerdo? Si yo esto lo comento, ya lo he comentado, veréis que la tabla, pues lógicamente en este caso, aquí que me ha hecho. Ah, vale, es por esto. Es por esto que no me lo está haciendo caso. Vale, ahora sí. Veréis que la tabla está ahí, pero simplemente que no tiene formato. ¿De acuerdo? Entonces siempre una cosa, ya sabemos que es lo vemos en el código. ¿Vale? Esta sería nuestra tabla. Esa tabla ya... No, perdón. Esa no es. Esta es la tabla. Tenemos por aquí mandarinas y más. Simplemente se encarga de generar un CSS, o sea, simplemente se encarga de generar la tabla, ¿no? Pero nada del CSS. Podría ser interesante, por ejemplo, este CSS que yo estaba aplicando aquí, ¿vale? Voy a cortarlo, vamos a cortarlo. Y podría ser interesante hacer algo parecido a esto. Por ejemplo, yo tengo aquí esta tabla, vamos a crearnos acá. Incluso lo voy a dejar... Así podemos hacerlo por aquí. Por ejemplo, lo voy a llamar CSS tables es igual a toda esta movida. Tengo una variable en la que he guardado todo este texto. De tal forma que podríamos crear aquí, por ejemplo... $CSS o detrás quizás mejor $CSS o usar CSS es igual a false, por ejemplo, ¿vale? Por defecto no le quiero utilizar. Esto está mal y aquí tendríamos un echo $CSS, no, pues esto es global. Global. Globals, esto es CSS, ¿vale? De tal forma que aquí nos falta poner un style y vamos a cerrar el style por aquí, ¿vale? Esto lógicamente seguirá sin funcionar. Bueno, ahora nos dará un error lógicamente porque estamos mandando un tercer parámetro, ¿de acuerdo? ¿Dónde estoy? Aquí, vale, usar CSS y aquí podríamos hacer sí $usar CSS es igual a true. Si es verdadero, pues lo que queremos es utilizar esa variable.
Pero no sería CSS, sería CSS Table, ¿no? Que es como lo has llamado. No me acuerdo cómo lo hemos llamado. Sí, perdón. Este. Y esto sería aquí. Bien. Esto lo guardamos. De tal forma que si no mando nada, esto ya como quisiéramos, por ejemplo, por defecto es true, ¿vale? Entonces, si no mando nada, veis que me lo pinta. Sin embargo, si no quiero utilizar este CSS, porque yo tengo otro CSS en mi fichero, o sea, esto ya se encarga de generarnos, podríamos decir, una tabla tipo con un CSS, ¿de acuerdo? Que esto lo interesante sería dotarle a estas tablas con algún ID específico, ¿vale? Que esto fuera un ID para saber que este CSS no me va a afectar a otras tablas, es lo que quiero decir, porque esto me está generando, está atacando a cualquier tabla. Entonces cualquier tabla generada con podría ser interesante hacer esto, ¿no? Tabla, no un ID, esto yo pondría más bien un class es igual a pues no sé, tabla PHP le podríamos llamar. Entonces a cualquier tabla, esto lo voy a bajar, a cualquier tabla, no sé si me deja hacer el multicursor, es que aquí no me va a dejar. Bueno, y ahora sí, ¿no? Esto sería, bueno, me podría copiar todo esto. A cualquier tabla solo generada. Pues la estoy marcando de esta forma. Aquí no lo está aplicando, ¿por qué? Esto es true, true. Aquí tenemos class tabla. Aquí está la tabla, tabla.php. ¿Vale? Entonces, pues sabemos que esta función lo que nos va a generar una tabla que con una clase que se llama tabla PHP, en el que yo puedo aplicar o no aplicar su CSS, de tal forma que ahora sí, ¿vale? Yo tengo aquí dibujar tabla, ¿vale? Y este dibujar tabla, Es true por defecto, ¿no? era true por defecto, pues voy a ponerle false. Y al ponerle false, vamos a poner aquí, no me lo está haciendo o no he guardado. Este es true. ¿Por qué me dibuja esto aquí? Me lo está pintando aquí. Tabla PHP, que es esto lo que queríamos. Pero. Lo tengo por aquí. Está bien. ¿Y por qué me lo pinta? Ah, vale, ya sé por qué me lo va a pintar. Porque no, eso está bien. El problema no está ahí. El problema está en el bingo, en las tablas de bingo, que me lo pintan luego más abajo. Es por eso.
Es por eso, vale. Entonces, esta tabla, esto es true, si esto es true, me lo pinta, ¿vale? Entonces aquí no me lo va a pintar, el problema está que como estoy mandando, pues aquí también tendríamos que hacer algo parecido, ¿vale? Aquí. Voy a hacer aquí un eco. Vamos a ponerle por encima. Solo que me pinte ese class si estamos utilizándolo, ¿no? No, pero ahí el eco no me puede ser. Perdón. Esto no es viable ahí. Estoy colando. Ahora sí. Vale. Ay, qué putada. Bueno. Me tenía que haber liado con esto, haberlo pensado de otra forma. Control C. Y aquí vamos a hacer esto. Y aquí hay que separarlo. Y aquí también lo vamos a separar para evitarnos. Y aquí da igual. A ver ahora. Vale, esto es true. Voy a cambiar la false mejor. Por defecto falso. Así me evito. Solamente quiero ser explícito cuando realmente lo quiero utilizar. Vale. Vamos a actualizar esto. Vale, ahora sí que ha desaparecido. Ahí está, ¿vale? Entonces, si yo esa tabla sí que quiero utilizarlo, o sea, esto lo que me hace es generar tablas. Pero si quiero utilizar el CSS, voy a ponerle true. Y a partir de ahora nos funciona. ¿Lo veis? Entonces, tengo esa opción de, oye, pues no me quiero complicar la vida, ya tengo un CSS, le tengo empotrado dentro de mi función y me estoy ahorrando la generación de todo ese código. Que, oye, yo puedo tener a lo mejor alguna tabla diferente. Es más, esto está utilizando la misma función. Esta función que me está generando esto, también estos cupones del bingo, también están utilizando esa función. Pero es que esa función se ocupa solo, única y exclusivamente de generar la tabla. El CSS va aparte. Lo único que con la función estoy dando la opción a, oye, pues mira, si tienes un CSS genérico y ya le empotramos aquí, pues eso que te ahorra, no tienes que estar aquí llevando a cabo ninguna otra opción. Con un parámetro, ¿vale? Tú puedes optar, con un verdadero o falso, puedes optar a utilizarlo o no utilizarlo, ¿de acuerdo? En este caso, es lo que hemos conseguido. Genérame simple y llanamente una tabla, bueno, pues ya está. Yo quiero la tabla, ya está. Simplemente lo que quiero es generar la tabla. Ahí la veis. O genérame la tabla, pero dale también, ¿no? Entonces sí, utilizo CSS. ¿Lo veis? Y automáticamente me lo está generando. Lógicamente, el segundo parámetro le podemos poner en false y no utilizaríamos la opción de generar los títulos, con lo cual veis, ya todo es tratado como tbody, en ningún caso como tgea, porque no lo estamos utilizando. Entonces tenemos una función muy flexible, muy interesante, y que a partir de ahora, en el momento que le estemos enviando cualquier array, pues fijaros, simplemente le mandas un array, que el array puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? Mirad, yo por ejemplo voy a crearme otro array, y en este caso vamos a crear, no sé, me voy a inventar algo, ¿de acuerdo? Vamos a inventarnos algo con un for, vamos a ver esto, un for hasta, por ejemplo, 15, y otro for c hasta 25, ¿vale?
dólar, otro array de dólar i de dólar c es igual a un run de, por ejemplo, 1,1000, números aleatorios, ¿vale? Simplemente queremos esto. Una vez que ha terminado, dibujar tabla y le vamos a mandar el otro array. ¿Dónde? Pues por defecto sabemos que el falso y falso, ¿no? Bueno, pues esto nos pintaría una tabla de todos esos elementos. ¿Veis? Aquí los tenemos. ¿Veis que como no le estoy diciendo, oye, que no quiero utilizar CSS? Bueno, pues y si quiero utilizar CSS, voy a decir que títulos, veis que ahora sí me obligo, ¿vale? No sé si hubiera sido interesante, bueno, no sé, bueno, no quiero títulos, pero sí quiero CSS. ¿Vale? No quiero títulos, pero sí quiero CSS. Y aquí tengo pintado, ¿de acuerdo? Esta tabla. Que ahora quiero títulos. Bueno, pues ya está, pues títulos. Y aquí lo tendríamos. ¿Lo veis? Vale ya para cualquier array de doble dimensión en el que queramos simplemente hacer una tabla, luego le daremos formato cuando nosotros estimemos, o ya utilizar el formato por defecto que tiene. Es una función que yo creo que puede ser muy útil. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, el siguiente, el siguiente era el hacer un triángulo, ¿no? ¿no? Una función al que le mandamos el lado, bueno, el alto o el ancho y nos genera un triángulo, ¿vale? En este caso, le tengo hecho, pero este le voy a dejar para el final, ¿vale? Porque me interesa que primero veáis aquí para que posteriormente yo le voy a explicar, pero me gustaría que utilizarais la técnica que hemos utilizado aquí, ¿vale? Porque es algo más sencillo que este. Entonces, viendo que es muy pocas líneas, pero digamos que es la antonomasia, ¿no? De lo que voy a explicar, la técnica que voy a explicar ahí posteriormente, bueno, pues creo que a lo mejor, aunque yo le explique porque dijimos no utilizar bucles, ¿vale? Yo lo voy a utilizar para que veáis qué es lo que quiero con bucles, pero quiero que utilicéis esta técnica. Entonces ese le voy a dejar ahí en stand-by de momento, ¿de acuerdo? Básicamente era eso, ¿no? Estará por aquí, triángulo 9 me genera pues un triángulo de 9. Si yo pongo aquí 25, ¿vale? Esa función pues nos generará un array, en este caso de 25, más grande. Eso era, ¿no? Generar esto. Que ponemos de 3 pues, o de 4, pues de 3 o de 4. Y ahí le tenemos de 3, ¿vale? Insisto, de momento le dejo ahí en stand-by, ¿de acuerdo? Lo que es importante, que intentéis ir cambiando el chip y os adaptéis, ¿vale? Que veáis las posibilidades que nos ofrece la herramienta a la hora de programar, ¿no? PHP, en este caso, veis las grandezas que tienes, que utilizándolo con una cierta inteligencia, utilizándolo con una cierta vista, ¿no? Pues veis que podemos hacer cosas cada vez con menos código y cada vez mucho más rápido, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿no? Este tipo de cosas, creo que algunos ejercicios que hemos hecho al principio, pues a lo mejor ahora, conociendo estas herramientas, pues os empiezan a dar ideas pues para mejorar esos códigos y hacerlos más óptimos, más rápidos, con menos código, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, el que hicimos, ¿no? Esto era parecido a hacer la factura, ¿no? Esta que hicimos. Bueno, pues
Nunca se sabe, a lo mejor puede ser interesante. Bueno, vamos ahora con el cupón. Era un programa en el que, bueno, un programa, una función a la que yo le pueda mandar. Bueno, aquí tengo, ¿no? Lo tengo dentro, en este caso dentro de un div, dentro de una capa que lo he llamado cupones, ¿lo veis? Pero simplemente es un bucle en el que le digo la cantidad de cupones que quiero, ¿vale? 2, bueno, pues esto me va a generar 2 cupones, pero si donde hay un 2 pongo un 15, pues me va a generar 15 cupones, del 0 al 14, claro. ¿Veis? Esto me genera, pues, esos 15 cupones. Bueno, pues lo típico, ¿no? Si tú tienes un bingo y te viene un cliente y te dice, quiero 4 cupones, pues en algún sitio tú pondrías 4 cupones en tu aplicación, das a imprimir y te imprime pues esos 4 cupones, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos los 4 cupones, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces es una función que lo que hace es con el parámetro que le mandamos, que es la cantidad, que nos genere los cupones. Realmente es lo que hicimos el otro día. Lo que hicimos el otro día de los cupones. Es lo mismo. Lo único que te lo llevas a una función. ¿Vale? Lógicamente me he tenido que traer la función ordenar array, que es en este caso la burbuja, ¿de acuerdo? Pero aquí tendríamos la función cartón. Yo le he llamado cartón bingo. ¿De acuerdo? Cartón bingo es esta, que lo que hace es generar un cartón de bingo. Simple y llanamente genera un cartón de bingo. ¿Esto qué me devuelve? Esto me devuelve un array de 2 dimensiones. Pero es lo mismo que del otro día. Aquí no hay nada nuevo, o sea, genero los 100 números, voy cogiendo solamente los 20 y tantos que necesitaba, los ordeno, tal, voy teniendo en cuenta qué es lo que ya ha salido repetido. Entonces toda la movida es lo mismo que el otro día. Pero al final lo que hago es devolver números de P. Aquí, números de P, ¿qué es? Es un array de 2 dimensiones. Es más, para que lo veáis, lo vamos a imprimir. Número print R de dólar números de P, que ¿vale? Es un array de 2 dimensiones. Simplemente que en algunas casillas hay, esto vamos a hacer aquí un eco pre para que se vea. No hace falta que cerrarlo por trabajar más rápido. ¿Vale? Vamos a guardarlo. Actualizamos esto, ¿no? Mirad, ¿lo veis? Eso es lo que yo he generado, un array en el que, ¿veis? Tengo en algunas posiciones, ¿vale? Esta posición, en la posición 0,6, pues tengo una cosa de estas, un bombo, pero en la posición 0,7 tengo el 71 y en la posición 0,8 tengo el 80, ya en la posición 1,0 un bombo, en la posición, ¿veis? Es ese array, es lo que estoy manejando, que luego se ve aquí, ¿no? Joder, ¿lo veis? Es más, la posición 2,8 hay un bombo, posición 2,8 que es esta, ¿veis? 0, 1, 2, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿veis? Como coincide posteriormente, ahí está. Eso es lo que hace esa función, generarme un array de doble dimensión con los valores que yo quiero, sean números o sean esto, ¿no? Imágenes de bombo, ¿de acuerdo? Vale, si sabemos que esto es lo del otro día, que me lo veis ahí, pasa que también necesitaba la función de ordenar, que la tengo un poquito más arriba, aquí, en ordenar, ¿vale? Que la estoy llamando aquí. Es lo mismo que el otro día, pero me estoy delegando, ¿vale? Porque retorno un array de 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Si vengo acá, fijaros, ¿no? Cartón bingo. ¿Qué hace cartón bingo? Cartón bingo
lo No. que hiciste en la función de cartón bingo, que es crear el array y luego dibujar tabla, pues dibujar la Exacto. tabla. Porque dibujar tabla, ¿qué le estoy mandando como parámetro a dibujar tabla? Le estoy mandando directamente el array que me escupe cartón bingo. Con lo cual, dibujar tabla ya me dibuja la tabla. Una tabla, no le estoy, ¿qué le estoy diciendo? Sin títulos y sin el CSS. Pero como esto está dentro de un div cupones, llamado cupones, resulta que yo tengo aquí mi propio estilo. Aquí lo tengo. Entonces le estoy aplicando a esta tabla de ese array. ¿Veis cómo estoy segmentando, fraccionando y de una forma más o menos, podríamos decir, con vista de futuro, con un poco de inteligencia, con un poquito de picardía, estoy llevando a cabo aquello que a mí realmente me está interesando para que luego me facilite el desarrollo? ¿Vale? Porque perfectamente, ¿no? Yo podría hacer aquí, hombre, ¿qué es lo que sucedería aquí? Que este cartón bingo, no hay problema. Eso me está mandando el qué. Me está mandando el array. Pero yo sé que a dibujar tabla le puedo mandar más parámetros. Yo podría decir que quiero títulos y también quiero utilizar el CSS por defecto. Bueno, esto ya nos puede sacar aquí un monstruo. No sé lo que sacará. ¿Veis? ¿Veis? Sí, en este caso está teniendo en cuenta el título. ¿Lo veis? Pero ahí se están pisando unos CSS con los otros. O sea, esto realmente no tiene mucho sentido. Porque estaba hecho adrede, ¿vale? Pero para que veáis que todo está consecuentemente hilado. ¿Veis cómo estoy mandándole como parámetro lo que escupe? Porque sé que esto escupe un array, pero esto recibe un array como parámetro, como primer parámetro. Entonces ya lo estoy utilizando. ¿Vale? Bien, bien, bien. ¿Alguna duda? Vamos ahora con el que a mi modo de ver, después de haber visto esto, es el que mayor interés puede despertar. Ojos abiertos y puede ser un poco ya más complicado de entender. Nos metemos ya de lleno en temas un poquito más farragosos, ¿vale? Que son las retrollamadas o funciones que se llaman a sí mismo. Tienen un poder exuberante. A ver qué he hecho yo aquí, perdón. Muy interesantes, pero tenéis que hacer un esfuerzo importante en entenderlo. Lo que vamos a explicar ahora. Voy a hacer yo, por mi parte, un esfuerzo de que me comprendáis, ¿de acuerdo? Vamos a ver, voy a cerrar esto que tengo por aquí arriba. ¿Lo vas a explicar con el árbol, Alfonso? Sí, con el árbol. Quiero decir, vamos, no sé si hubiera algún inconveniente. Yo preferiría que hicieras el triángulo porque ya lo tengo hecho. El árbol lo tengo pendiente Claro. por hacerlo yo. Te entiendo, ¿Cómo? es que lo que quiero, porque aquí me parece que es menos código. Y me parece, o sea, a mí el tema del árbol me da la sensación de que es el ejercicio por antonomasia. Entonces, si entendéis esto, creo que es más sencillo que a lo mejor hagáis sin bucles, porque lógicamente el ejercicio del triángulo se puede hacer con bucles. Sería más fácil incluso, simplemente es un tema didáctico, ¿vale? Pero si entendéis las retrollamadas, creo que os va a ser más sencillo. O sea, aunque yo explicara con retrollamadas el ejercicio del triángulo, creo que sigue siendo complicado, o mejor, de llegar a ver el árbol. Por eso creo que es más interesante hacerlo así, ¿vale? Vale, vale. Un segundo que tengo que sincronizar el otro equipo. Vale, ya está. Bien. Vamos a ver. El ejercicio consistía en crear un árbol, ¿verdad? Un árbol de X ramas con Y hojas, en el que no sabemos cómo puede llegar a ser esto, ¿no? De profundo. El ejercicio, el típico, pues puede ser, ¿no? Esto, ¿no? Un menú de cualquier tienda, ¿no? En el que las categorías con la subcategoría y al final, pues dónde está la hoja, que sería el final, ¿de acuerdo? Pero no sabemos, ¿no? Qué profundidad puede tener. Pero este tipo de situaciones puede darse mucho,
Bueno, mucho. No vais a estar programando retroactividades, o sea, retrollamadas de este tipo constantemente. Pero el día que se da, se os tiene que encender la bombilla y decir, coño, esto lo podría hacer así. Porque si hay muchas veces que es que no hay otra opción de resolver algún algoritmo que no sea así. ¿Vale? Entonces, es importante hacer un esfuerzo, ¿vale? De entenderlo. Y aunque sí que es cierto que no es un constante en programación, ¿vale? Reitero que el día que es necesario, pues tenéis que dominarlo, tenéis que este recurso, ¿vale? Tener la solvencia de llegar a él, decir, coño, pues esto se puede hacer así. Os puede llevar un poquito más de tiempo recordarlo, pero por lo menos que se os encienda la bombilla y decir, se puede hacer así. Porque es que hay algoritmos que o se hace así o no se va a poder hacer. ¿Vale? Decíamos el otro día en la explicación que una función se puede llamar a sí misma dentro de ella. ¿De acuerdo? De tal forma que todo lo que se debe ejecutar después de la llamada dentro de sí misma queda en stand-by, queda a la espera de ser ejecutado cuando la función que se ha llamado dentro de sí misma termine. ¿Vale? Si yo voy a intentar aquí, ¿no? Por ejemplo, simplemente yo tengo que hacer algo. Todo esto tengo que hacer. Pero esto es una función. Imaginad, esto es una función. Yo lo voy a hacer así, para que nos entendamos. Esto es una función. Da igual el lenguaje. ¿Vale? Esto, aquí, este tecladito es un poco rollo. No estoy tan habituado. Bien. Esta función se llama A, la función A. ¿Qué pasaría si yo llamo a A aquí? Se llama a sí mismo. Bueno, si es la primera vez, claro, la función no se puede ejecutar a menos que se llame desde fuera. Yo la llamo a la A. Yo estoy llamando a A. La función se ejecuta y empieza a hacer aquí. Se ejecuta, pero aquí se vuelve a llamar. ¿Qué significa? Que es otra llamada. Dentro de ella se puede llamar a sí misma. Entonces vuelve a empezar a ejecutar todo esto. Pero es que ha dejado en stand-by todo esto. Esto no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque se debe ejecutar esto. Resulta que dentro de esa segunda llamada se vuelve a llamar. Hombre, realmente aquí lo que estamos generando aquí es un bucle infinito. Esto no terminaría nunca, explotaría. ¿Vale? En PHP sabemos que no tenemos problemas porque lo habitual es tener configurado el servidor para que después de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, el screen termine. Pero hay veces que se escribe lo suficientemente rápido pues, para pintar y desbordar o llenarnos los logs del sistema de errores, ese tipo de cosas. Pero esto no dejaría de ser un bucle infinito. Ahora, ¿qué pasaría si aquí tengo un if lógico, un if con una condición o condiciones? Y esta retrollamada solo se ejecuta ante una determinada condición X. ¿Vale? Entonces yo hago la llamada de inicio. Esta sería la llamada de inicio. Entonces se ejecuta. Si esta condición se cumple, sea la que fuera o fuese, se vuelve a llamar. Pero eso sería otra llamada diferente. Una llamada totalmente diferente. Entonces, en la primera llamada, esto ha quedado por ejecutarse. Se produce otra llamada. Y esa llamada se empieza a hacer esto, de nuevo. A lo mejor esa condición no se cumple. Entonces, si os parece, vamos a poner aquí 1, 2. Por ir más rápido, esto me lo voy a pulir. Esto me lo voy a pulir, ¿vale? Por simplemente que sea un poquito más claro. Y esto sería 3. ¿Vale? Imaginar lo siguiente, ¿no? Yo llamo. Entonces, ¿qué me imprimiría? Bueno, ¿qué pasaría, no? Pues que se ejecutaría hacer
hacer algo 1, hacer algo 2, ¿verdad? Pero aquí hay una retrollamada, ¿no? ¡Ey! Pues nada, ¿qué pasaría? Que hacer algo 1, si es ok, ¿no? Si la condición es ok, es como otra llamada. Entonces, volvería a hacerse eso. Hacer algo 3 ha quedado ahí, en el stand-by, ¿no? Estamos ahora en la segunda llamada. Y ahora evalúa. Imaginar que la condición no se cumple, pues se ejecutaría hacer algo 3 de la segunda llamada. Bien. Y esa segunda llamada terminaría. ¿Qué significaría? Que le devolvería el control, esta segunda llamada terminaría, entonces pasaríamos a ejecutar, hacer algo 3, todo esto que queda en stand-by de la primera llamada. Perdón. ¿Vale? Claro. Llevar esto a situaciones que a vosotros y vosotras os puedan ser muy interesantes. ¿De acuerdo? Donde creáis que os puede venir bien. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a borrar esto, porque si no, no va a generar aquí errores. Vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio yo le he visto de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Es la creación de un menú que podrían ser, como os decía, pues un nicho de comentarios en un foro, los comentarios anidados creando un árbol, por ejemplo, en un blog, podría ser, bueno, pues cientos de situaciones, ¿de acuerdo? Creo que con el menú se ve muy bien, de tal forma que yo lo que he creado es esto, ¿vale? ¿Veis? Que tengo alimentación, dentro de alimentación verduras y frutas, pero es que dentro de frutas pues están las frutas exóticas. Electrónicas tengo foto, informática, pero resulta que dentro de informática consumibles PC, ¿vale? Esto no sé por qué, tengo que ver, creo que esto debería venir arriba o es que lo he hecho yo mal. O carne, me falta carnes aquí. Bueno, ahora lo veo, me imagino que no coincidirán los IDs que yo he impuesto, ¿vale? Pero básicamente era esto, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Carnes, subas, el 1. ¿Por qué no me sale esto? 11, 12. Ah, es que tengo aquí otro 12. Que le estoy machacando, es por eso. 11, 12, 13, 14, 15. Esto sería el 16. Esto sería el 17. Y esto sería el 18. Que eso lo he machacado. Copiaría y pegaría, ¿vale? Y... Vale. Ahora parece que está bien, ¿lo veis? Ahora sí, simplemente era por los cambios de ID, los cambios que ahí he impuesto, ¿vale? Pero está, lo que es el algoritmo está correcto. Bueno, ¿qué se me ha ocurrido a mí? Que puede darse otro tipo de situaciones, ¿vale? Yo vengo aquí a aplicaciones. Voy a abrirme el programita este de la hoja de cálculo, el LibreOffice Calc. Lo que voy a simular, para que lo veáis, es ese array, ¿vale? Yo tengo el array que yo le he llamado menú, ¿vale? El array menú 0, menú 1, menú 2, menú 3, donde, esto no sé qué es, lo voy a quitar, donde es un array, la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, las X, ¿no? Es un array. Donde tiene un subarray. Veis que cada array, o sea, cada posición del primer array tiene un subarray. Donde voy diciendo el nombre de la categoría y quién es su padre. Y utilizo la key del padre, ¿de acuerdo?, al que pertenece. Eso sí, empiezo por el padre por antonomasia. Yo le he llamado Dios. El padre por antonomasia, ¿quién es? Pues Dios. Bueno, los agnósticos, entre los que me incluyo, los no creyentes, etcétera. Bueno, pues esto no la trae al pairo, pero... Vale, Dios.
Es una forma de expresión, ¿no? Dios. Que le pongo -1, no tiene padre. No. Vamos a ponerlo así, quizás se entienda mejor, ¿vale? Dios pues es ser omnipotente, creado de la nada, que no tiene Dios. Sin embargo, por ejemplo, la electrónica, ¿quién es su padre? Su padre es 0, ¿vale? Su padre es 0. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Por qué pongo que su padre es 0? Porque su padre es Dios. ¿Y quién es Dios? 0. Vamos con otro. Por ejemplo, alimentación. Alimentación. Que sería otra de las categorías supremas. Vendría a ser como Adán y Eva, ¿no? Sin embargo, si yo pongo aquí carne, ¿quién es su padre? Su padre es 2. ¿Lo veis? Ese es el 2. Y ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, pues no sé, vestido, ¿no? O ropa. Su padre es 0. Todas esas primarias categorías sería 0. Vamos a poner aquí, pues no sé, pantalones. ¿Quién es su padre? Su padre es 4. Y ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, pues no sé, PC. PC, ¿quién es su padre? Su padre es 1. Y dentro de PC, pues no sé, vamos a poner portátiles. O no sé, teclados. ¿Qué es la subcategoría? Por ejemplo, 6. Porque está dentro de 6. ¿Veis que el padre de PC, quién es? Es 1. Y el padre de electrónica, veis que todo tiene como una especie de anidación. Entonces esto puede ser tan grande y tan profundo como yo quiera, porque tengo aquí, le estoy diciendo quién es su padre. Sabiendo quién es su padre, puedo saber quién es el padre del padre, el padre del padre, así hasta Dios, que no tiene padre. Se me ha ocurrido esa fórmula, ¿vale? Esa ideología. ¿Alguna duda hasta ahora? Eso se transforma en este array. ¿Veis que Dios, ¿vale? Dios es la posición 0. Todos es como que tienen un ID, un DNI, ¿no? Pues el DNI de Dios es 0. ¿Quién es su padre? -1, la nada, ¿vale? Alimentación. ¿Quién es el DNI de alimentación? Ya tienes tu DNI cuando naces. ¿Pero quién es tu padre? Pues tu padre es 0. Igual que electrónica, 0. O ropa, 0. Pero cada uno tiene su DNI. De tal forma que cuando digo ropa hombre, ¿de acuerdo? El DNI de ropa hombre, ¿qué es? El DNI del padre. Pues aquí está, ropa, 3. Y de mujer también. Lencería el 3. Bueno, como quisiera. Por ejemplo, sería más interesante, pues mejor. Quiero que lencería, pues su padre sea ropa mujer, que es el 5. Entonces, esto si lo guardo, ¿en qué se transforma luego? Si todo ha ido bien, es que lencería estaba al mismo nivel. Estábamos diciendo que lencería su padre era ropa. Bueno, pues ahora debería ser hija de ropa mujer. Ahí lo tenéis. Esa es la idea. Entonces, con esto que os he explicado de retrollamadas, va muy acorde con este ejercicio. Va muy acorde con este ejercicio. Realmente entiendo, imagino que a lo mejor se puede hacer de otras formas o resolver esto de otras formas. No lo sé. Yo creo que la forma más óptima es utilizar pues esto que llamamos retrollamadas y que os acabo de explicar, ¿vale? De una forma un poco más sencilla. ¿Veis que yo tengo aquí crear menú? Alfonso, perdona, las viñetas se crean por defecto, ¿no? ¿Cómo por defecto? No te entiendo. Brian. Al reproducir esto, ¿no? Esto Al es un correr menú. la O sea, línea 88 hasta la 109. no, puedes añadir todo lo que tú quieras. Es un menú que yo he hecho de forma manual totalmente. Ah, vale, claro, es que es que no veía yo las líneas anteriores y en la 88 tienes un navegador. Está bien, vale.
Vale, era por eso que la pregunta. ¿Vale? Entonces, Ya lo ahora, vi este concepto. en la línea 109, yo lo que hago es mandar todo este array. Se le mando aquí, ¿lo veis? Menú. Le estoy mandando. Pero veis que esto tiene una cierta lógica que ya estáis viendo, ¿no? A ver que coja este boli. Claro, no, mi pregunta era por las viñetas, ¿no? Pero salen porque son un navegador aquí. Estas viñetas, ¿te refieres? Sí, ajá. Esos son ULs y LIS. Y Claro. ULs anidados dentro de otros UL. O sea, esto es lo mismo, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero generar un menú? ¿Vale? Por ejemplo, aquí, dentro del nav, voy a generar otro menú. ¿Qué utilizamos? Utilizamos UL, ¿verdad? Y dentro del UL, ¿qué tenemos? Pues tenemos los li. Yo puedo tener un li. Estos serían los diferentes. Pero si yo quiero tener anidado, pues ¿qué haríamos aquí? Aquí generaríamos un UL. Esto ya lo sabemos, ¿no? Podríamos hacer esto. Y puedo anidarlo tanto como yo quiera. O sea, esto es un menú del submenú del submenú. O sea, el resultado de esto, creo que me he guardado, un segundo. El resultado de esto ya lo conocemos. O sea, eso doy por hecho. Aquí lo veis, ¿no? Es eso. Yo lo que estoy generando con la función es que me cree el menú. Luego ya le maquetaré como yo quiera. O sea, el CSS que yo aplique aquí puede ser X. Puede ser que se me antoje. ¿Vale? O sea, aquí aplicando CSS, pues podemos hacer verdaderas virguerías. De momento lo que quiero es el contenido, la esencia. ¿De acuerdo? Pero lo que estamos generando es ese código HTML. ¿Vale? Este código HTML, o muy parecido, es lo que vamos a generar, pero con la anidación que yo estoy imponiendo aquí. ¿Vale? Siguiendo esa lógica de padres, hijos, el padre del padre, o el hijo del hijo. Este árbol, ¿no? Que puede ser tan espeso, tan largo, como a mí se me antoje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace crear menú? Crear menú recibe simple y llanamente un array de 2 dimensiones, sí, pero un array. Y nos va a imprimir, nos va a generar ese UL. Lo podríamos imprimir o devolver como un string y ya hacer nosotros lo que estimemos, ¿vale? Vamos a ver la función. Aquí tenemos la función. Simple y llanamente es esto, ¿vale? Más a mí, personalmente, generalmente me gusta hacerlo así, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿no? Bien, esta función recibe el array, que yo le llamo menú, recibe un segundo valor por defecto que le llamo padre, que por defecto es 0, y nos devuelve un string con todo el UL y los UL, el I, los UL dentro de otros UL, etcétera, etcétera. Nos devuelve todo eso, es string. Por eso aquí hago un eco. ¿Veis? Hago un eco, imprímeme lo que me está devolviendo, pero lo podríamos meter perfectamente en cualquier variable. En este caso, simple y llanamente lo estoy imprimiendo. ¿Vale? Y veis que por defecto recibo padre igual a 0. Mirad, yo con esta función, es una función que como veis en la línea 167 se llama a sí misma. De tal forma que lo que hago es inicializarla para que empiece a buscar todos los hijos del padre por antonomasia. ¿El padre por antonomasia quién es? 0, Dios. Entonces búscame todos los hijos de Dios. ¿Quién son todos los hijos de Dios? Pues todos los que su padre es 0, este y este. Entonces, en la primera llamada me va a sacar electrónica, alimentación y ropa. ¿Lo veis? Es lo que hago justamente aquí. Bueno, vamos por parte, ¿no? Antes de ¿veis? ¿Recordáis lo que era static? Static, ¿vale? Es esto es más, bueno, ahora lo voy a cambiar. Esto me gustaría hacerlo así mejor. Si $padre
es igual a 0, es cuando me la tiene que inicializar, ¿vale? Que me la inicialice. Porque si no, no me va a valer para más llamadas, solo para una. Ahora os explico por qué, ¿vale? Esto sería mejor así. Vale. La primera llamada que hacemos, la primera y única llamada que hacemos, de momento es esta, ¿verdad? Esta llamada. Yo llamo. Quiero, píntame, ¿no? Vale, pues llamamos. Sabemos que si no le mando segundo parámetro padre es igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo voy a identificar cuándo es la única llamada? Bien, cuando padre es 0, cuando se lo digo de forma explícita o no se lo manda. ¿Vale? Cuando padre es igual a 0, inicializo static, ¿vale? La lista de forma estática y veis que la estoy inicializando, la estoy diciendo, oye, inicialízate. ¿Qué pasaría? Hago esto porque si tengo aquí otra lista, ¿vale? Si yo quiero pintar, imaginar esto, otra vez, volver a utilizar, para que lo veáis, ¿no? Quiero volver a utilizarlo y en vez de Dios, bueno, voy a dejar ese Dios aquí y quiero esto, ¿no? Simplemente quiero, por ejemplo, comentario 1, el 2, el 3, pero este le está respondiendo a 2. Esto es una respuesta a 2. Esto es una respuesta, ¿vale? Y yo quiero volver a mandar menú, veis que lo estoy machacando. Cuidado, cuidado, porque para machacarlo entero tendríamos que hacer menú es igual. Entonces, ahora sí que lo machaco. Le he machacado entero, ¿no? He limpiado la memoria. Vale. Vamos a ver qué pasaría. ¿Qué pasaría acá? Variable de lista, la 105 está indefinida. Ay, perdón, que aquí tengo que hacer una cosa, que es lista. Lista, ¿vale? Y aquí lista ahora. Bien, ahora sí. Vale, ¿veis? Comentario 1, comentario 2, comentario respuesta. ¿Vale? ¿Qué pasaría si esto no existiera como antes? O sea, si hubiera dejado así, como estaba antes, ¿no? Lo comentamos, es como estaba al principio, ¿vale? Pues, ¿lo veis? Me está generando el primero y luego el siguiente, en el que le estoy añadiendo también esto de comentario 1. ¿Veis que lo está reiterando? Porque estoy como concatenando, porque aquí lo único que hago es ir concatenando todo, entonces no lo limpio. O sea, en la primera llamada que hago de las siguientes primeras llamadas, ¿vale? Estos serían 2 primeras llamadas, aquí. Primera llamada, pero esto también es una primera llamada. Entonces, lo que hago es que cuando sea una primera llamada, quiero que lista, ese valor estático, me lo reinicies. ¿Cómo detecto cuando es una primera llamada? Cuando estoy buscando a los hijos de Dios. Por eso hago este if, ¿vale? Detecto cuando es una primera llamada, cuando estoy buscando a los hijos de Dios. ¿Cuándo son los hijos de Dios? Cuando el Padre es 0. ¿Vale? Entonces, lo que hago es reiniciar lista, ¿vale? Para que no... Pues, veis que ahora sí. Aquí he reiniciado esa lista, la he limpiado de todo esto que tenía, pues para que me genere otra. ¿Vale? Por eso, ¿vale? Me he dado cuenta ahora de esa movida. Bueno, ¿qué es lista? Lista va a ser un string, una cadena en el que voy a ir generando los UL. Todo eso, ¿no? Lo voy a ir generando. Entonces, la primera llamada, veis que la inicializo a nada, límpiate, nada, fuera, no tienes nada. Y ya creo la primera lista. ¿Veis que lo voy concatenando? ¿Vale? Tengo ahí la palabra UL. Luego tengo un bucle for each. Lógicamente, en este caso nos va a ser de mucho interés. O mejor con un bucle for también hubiera sido muy interesante. ¿Vale? Depende de qué tipo de árbol estemos trabajando, puede ser más interesante uno u otro. Pasa que este va a ser siempre más genérico. En el que me va a recorrer menú. Me va a recorrer el menú, la key por un lado y el valor. O sea,
me está devolviendo por un lado esto y por otro lado esto. Esto es el valor es otro array. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo con este bucle, empiezo a dar vueltas por el menú y cuidado, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando a los hijos, ¿de acuerdo? Estoy buscando a los hijos de quién, del padre que le he dicho. ¿Y qué padre es? El 0. O sea, en la primera llamada estoy buscando a los hijos de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿el padre qué es? 0. Value de 1, ¿qué es? Cuidado, value de 1 es esto. Esto es el 1. O sea, esto sería la posición 1 y esto sería la posición 0. Entonces, el valor de menú me está devolviendo en cada iteración, me está devolviendo esto. Me devuelve esto, luego me devuelve esto. O sea, por un lado me devuelve 1, esto, 2, y por otro lado, esto sería la key y esto sería el valor. Se ve claramente, ¿vale? ¿Vale? Es un bucle que me va a ir iterando todo esto, me va a ir buscando aquí. Esto sería la key y esto es el valor. Pasa que el valor en este caso es otro array. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos al valor. Le preguntamos al valor de cada iteración del bucle. Vale. Value de 1 es igual a padre. Vámonos aquí. Esto. Value de 1 es igual a padre. ¿Qué padre estoy buscando? 0. ¿Es igual a 0? Sí. Con lo cual, este sería un hijo de Dios. O un hijo del padre con el que estoy buscando. Entonces, en ese caso, pues ya pinto el li. No es que le pinte, sino voy añadiendo a este lista y ya tendríamos ul y tendríamos li. ¿Vale? Vamos a pintarlo si os parece. ¿Vale? A ver dónde. Por ejemplo aquí. ¿Vale? Ya tendríamos algo parecido a esto. ul. Eso no lo tendríamos aún, ¿eh? Tendríamos algo parecido a esto. ¿Vale? Eso es lo que tenemos en la variable lista. Eso es lo que tenemos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Ahora cojo el valor. El valor es de 0. O sea, cogeríamos esto. Value de 0. Y pondríamos electrónica. ¿Vale? Eso es lo que tenemos hasta ahora en la variable lista. En la variable lista, cada vez que doy a tabulador, en la variable lista, hasta ahora es lo que tenemos. Pero aquí, fijaros qué sucede. Vuelvo ahora a crear menú. O sea, vuelve a llamarse a sí misma, porque cuando ha encontrado a un hijo, lo que hago ahora es decir, te vuelvo a mandar el menú, te vuelvo a mandar este array, pero con key. ¿Qué es key? ¿Cuánto vale key? Key, vámonos acá. Esta es la key. 1. ¿Qué significa eso? Que ya vamos a mandar aquí el menú, pero padre no va a ser 0, va a ser 1. Entonces, ¿ahora qué es lo que queremos? Buscar a los hijos de electrónica. ¿Vale? Todo esto ha quedado en stand-by. Fijaros que la variable static sigue funcionando, con lo cual en la siguiente llamada voy a seguir concatenando. Esta variable es estática. Sigo llamando, cuando ya ahora esté buscando a los hijos de electrónica, ¿vale? Si yo encuentro a un hijo de electrónica, me hará lo mismo, ¿vale? Vámonos aquí. Me hará lo mismo. Voy a buscar a un hijo de electrónica. Imaginar que encuentra uno. Pues me pinta el UL. ¿Vale? Esto no. Me pintaría ese li. Hijo de electrónica. ¿Vale? Y de momento quedaría ahí. Porque ahí justamente en mi aplicación, justamente aquí mi aplicación, vuelve a llamar, ¿y a quién llamaría? A buscar a los hijos del hijo de electrónica. Imaginar que este bucle, este bucle termina sin que haya encontrado ningún hijo.
no he encontrado ningún hijo. ¿Qué sucedería? Que me cierra, ¿vale? Me cerraría, o sea, perdón, no cerraría. Si ese no busca, no encuentra ningún hijo, ¿vale? No encuentra a ningún hijo de electrónica, ¿vale? ¿Qué sucedería? Devolvería el control a justamente donde terminó, pero a la llamada anterior. ¿Qué le tocaría hacer? Cerrar el li, ¿vale? Y seguiría por el siguiente bucle. De tal forma que, dicho esto, imaginar que no encuentra ningún hijo de electrónica. Pues nada, me cierra esto. Ya está. ¿Que termina el anterior? ¿Que ha terminado de... Bueno, pues me cerraría el UL. Y seguiría buscando. ¿Veis cómo va? No sé si lo estáis viendo, cómo voy entrando, cómo voy saliendo, cómo voy dejando en stand-by aquello que me interesa que se ejecute de forma posterior, porque me interesa que se vaya ejecutando cosas dentro de esas retrollamadas. No sé, ¿alguna duda? Voy a quitar esto porque si no nos va a generar movidas. Bueno, ahí lo tendríamos, ¿vale? Sé que esto puede ser un poco complejo de entender esto, es decir, coño, es que yo puedo dejar ahí a la espera y cuando me devuelve el control la aplicación sigue, claro, sigue por aquí. Cuando esta función termina de ejecutarse, terminará entonces después, tiene que ejecutarse esto, pero estoy dentro de un bucle. Si este bucle termina en algún momento, pues ya me irá cerrando todos estos ULs que he creado y cuando todo termina, cuando todo este árbol termina, estos vuelta atrás, ir hacia adelante, ir hacia atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se supone que me va a generar, pues sí, pues si todo tiene un orden, claro, tenéis que intentar hacer un esfuerzo de entendimiento, de aplicar la lógica, de utilizar un cuaderno, de ir apuntando y de ir viendo cómo va interactuando todo. ¿Vale? Sería altamente interesante, muy interesante, que ahora cuando lo comprima, lo subamos, lo comparto, que os lo intentéis ver, que a lo mejor os hagáis uno un poquito más chico, o sea, por ejemplo, uno así chiquitito, y que paso a paso vayáis viendo qué va haciendo, ¿vale? Que lo vayáis entendiendo, sería muy, muy interesante, ¿vale? Que intentéis comprenderlo, ¿vale? Porque si entendéis esto en desarrollo, no en PHP o en JavaScript, sino en cualquier lenguaje de programación, os puede ayudar muchísimo, ¿vale? ¿Alguna duda de verdad? Variables estáticas, retrollamadas. Este es el típico ejemplo en el que con muy poco código se ven muchas cosas y a mi modo de ver muy interesantes. Bien, entonces, vamos ahora con el ejercicio del triángulo, ¿vale? El ejercicio del triángulo, yo recibo el lado, pinto un BR y tengo dos bucles. Uno que me va haciendo los saltos de línea, básicamente, hace eso, un salto de línea, y dentro me va pintando vacíos y me va pintando llenos, ¿vale? De tal forma que, utilizando un poco la lógica, ¿de cuánto tiene que ser de alto? Desde 1 hasta lado, o desde 0 hasta lado. Yo he hecho de 1 porque me ha venido muy bien más por la lógica, esto no es un array. Pinto vacíos con el bucle y voy pintando llenos. O sea, esto es un punto, ¿veis? Eso, pinto un puntito, que podría ser cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Utilizando simplemente, pues que sé que los llenos, los vacíos van decreciendo y los llenos van creciendo, utilizando pues el valor de la fila, ¿vale? Con esto que os he explicado, podría ser muy interesante que lo intentéis hacer sin bucles,
¿Por qué? Pensar, ¿no? Al final puedo tener una variable estática en el que le mando lado, mientras que ese estático no llegue al final, mientras que ese estático, imaginar una variable estática llamada f que es igual a 1, en el que le vamos sumando 1 cada vez que le llamo, mientras que no sea igual al lado, sigo llamando a la función, pero otra función que me vaya pintando las filas, ¿vale? A ver cómo, hombre, yo creo que este es más sencillo, porque no sé, esto puede ser un poquito más abstracto, más complejo de entender, ¿vale? Entonces me gustaría con que no sé, yo creo que este es sencillo, no sé si, a ver dónde estoy. El del triángulo yo creo que es sencillo con este código de entender. Lo único que me gustaría que no existieran bucles. Pero la lógica propiamente yo creo que es bastante más sencillo que lo anterior. ¿Vale? Si os parece, si tenéis alguna duda, bueno, esto y esto. Vamos a comprimirlo. Estos son proyectos, y esto era, creo que lo tenemos en PHP. Y creo que lo he llamado funciones. Bueno, es que tengo que meter esta carpeta, aunque hay más cosas, ¿vale? Y es este fichero y este, si mal no recuerdo. Funciones 1, ¿vale? Le he llamado así. Vale, este le vamos a subir. Y en la index que veáis el código, esto sería 4 de mayo. Funciones, ejercicios 1, ¿vale? Lo podíamos, esto sería funciones 1, funciones 1.zip, y para recordarlo, esto podríamos poner IVA, si os parece, IVA, generador de tablas, generador de cartones, generador de menús, triángulo. Creo que era esto, ¿vale? Aquí le tenemos. Vale, lo podéis descargar, lo podéis ver. Y aquí está todo. ¿Vale? Voy a parar el vídeo. Y este ya nos vale.